Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 3 de febrero. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 9, versículos 37 al 50, con el título El reino al revés de Dios. En el pasaje de ayer terminamos con Jesús y tres de sus discípulos en el monte de la transfiguración. Ellos logran ver la gloria de Dios en su plenitud en la persona de Cristo Jesús. Llegan a un lugar alto y están cerca de Dios, y por eso Pedro dice: Maestro, es bueno que preparemos enramadas aquí, vamos a morar aquí cerca de Dios en el monte, alejados del resto del mundo. Y Jesús les dice que tienen que descender. La misión de Jesús no es exaltarse, no es engrandecerse, no es simplemente glorificarse y alejarse más y más de las necesidades de los humanos, sino que Él quiere entrar a la agonía, al sufrimiento, a la corrupción de este mundo para rescatar y salvar a los pecadores. Y vemos en el pasaje de hoy que justo cuando descienden del monte de la transfiguración, vemos a un joven endemoniado. Vemos cuán quebrantado y corrompido está el mundo por el pecado. Dice la palabra empezando en el versículo 37. Jesús sana un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Vemos entonces a un padre que tiene su hijo único endemoniado. Y vemos en los evangelios, ¿no?, que a veces encontramos madres o padres que tienen solamente un hijo o una hija, que los aman de todo corazón y vienen a rogarle a Jesús: Jesús, haz algo, salva a mi hijo, ayuda a mi hija, oh Jesús. Y este joven endemoniado sufre demasiado, es atormentado por los espíritus malignos. Y el padre le dice a Jesús: Jesús, le pedí a tus discípulos que sacaran a los demonios, pero no pudieron hacerlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y aquí Jesús está hablando de la incredulidad. Vemos en el libro de Hebreos que dice que el corazón malo de incredulidad nos aparta de Dios. Se conecta la incredulidad con la maldad. Igual aquí dice Jesús: oh generación incrédula y perversa. ¿Qué es lo perverso y lo malo de esta generación? Es su incredulidad en Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Qué irónico, hermanos, ¿no?, que los demonios reconocen la identidad mesiánica de Jesús antes de que los mismos judíos que tienen la palabra reconocieran a Jesús como el Mesías. Jesús entonces sanó a este muchacho completamente y se lo devolvió a su padre. Dice en el versículo 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¡Wow! En los evangelios vemos varias veces después de estos milagros y estas sanaciones que vienen las personas, vienen las multitudes a exaltar a Jesús. A veces quieren hacerlo rey. Y cada vez que Jesús es tentado a ser exaltado, a ser glorificado, sin cargar la cruz primero, porque vimos igual en el pasaje de ayer que la cruz viene antes de la corona. Jesús sabe cuál es su misión. Él no quiere fama. Él no quiere que la gente lo exalte, lo alabe y lo adore. Él quiere primeramente cumplir la misión que Dios le ha dado. Y por eso Jesús una vez más anuncia su muerte. Cuando todos lo quieren engrandecer,
Él quiere descender, Él quiere bajar. Y por eso el título, El reino al revés de Dios, para el pasaje de hoy. Porque el mundo te dice, pues, ascienda. Jesús dice, vamos a descender en humildad. El mundo te dice, olvídate de los problemas del mundo. Jesús dice, vamos a meternos profundamente en la corrupción de este mundo para sanar y salvar y rescatar a la humanidad. Jesús anuncia otra vez su muerte, dice aquí, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Lo dice bien claramente. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces dice, escuchen bien, mi misión no es llegar a ser un conquistador victorioso, a venir como un comandante militar, a ganar la victoria sobre las fuerzas opresivas de Roma. Yo vengo aquí a ser el siervo sufridor, como vemos en el libro de Isaías. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Luego vemos aquí, ¿quién es el mayor? Una vez más, los discípulos quieren crecer, quieren aumentar, quieren engrandecerse, quieren recibir el reconocimiento de la gente. Cuando Jesús dice, bajemos del monte de la transfiguración y descendamos a la corrupción de este mundo. Busquemos a los más necesitados, a los más dolidos y atormentados. Y aún así los discípulos no lo entienden. Dice, ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús cuando trae a un niño pequeño ante los discípulos? Los niños son indefensos, los niños son débiles, los niños dependen de sus padres, solos no pueden hacer absolutamente nada. Y Jesús está diciendo que el reino de Dios es para aquellos que son tan pequeños, indefensos, que reconocen su debilidad y dependen de Dios y de su gracia, y que los discípulos también tienen que ser como ellos, ser pequeños, ser humildes, ser dependientes. Y luego sigue en el versículo 49, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y estas son palabras parecidas a las que encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos de Juan se enojan y dicen, uy, ¿por qué están yendo con Jesús y por qué Él los está bautizando? El ser humano en su naturaleza quiere competir con los demás, quiere sobresalir, quiere ganar. Queremos ser mejores que los demás. Y aquí Jesús está diciendo, el mundo piensa así, pero nosotros no debemos de creernos más que los demás. Nosotros no debemos de decir, wow, ellos no pueden o no siendo los nuestros, sino que tenemos que buscar la unidad. No debemos de ser envidiosos y orgullosos, debemos de ser humildes y amorosos. Es que en el pasaje de hoy vemos una y otra vez cómo Jesús nos enseña que el reino de Dios es completamente diferente al reino del hombre. El hombre quiere exaltarse, Dios quiere que nos humillemos. El hombre quiere glorificarse a sí mismo. Jesús quiere que nosotros nos humillemos y nos sometamos a la buena y perfecta voluntad de Dios, que glorifiquemos a Dios. El mundo nos dice, sé fuerte, independiente. Jesús dice, sé como un niño. Que seas dependiente, humilde, indefenso y sencillo. Para empezar el día de hoy vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra y gracias que tu reino no es como el de este mundo. Y queremos aprender de tu corazón, Jesús. Queremos vivir lo que nos enseñas. Queremos nosotros practicar lo que tú nos mandas aquí en la palabra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.